Fui el creador, digamos así, porque no existía un club de autos clásicos en Entre Ríos. De modo que un día, caminando por la ciudad, encontré 2 o 3 personas que le gustaban este tipo de cosas. Y me dice, che, ¿por qué no formamos un club? Bueno, me puse a pensar un poco y tomé una idea. Después de eso, dije, bueno, voy a difundir esto. Vamos a provocar una reunión en el Automóvil Club Argentino, a ver con cuánta gente contamos y qué podemos hacer. Hace 20 años de esto. De pronto, en esa reunión, aparecieron periodistas que por esa ignorancia no lo habíamos invitado. Apareció gente que llenó el salón y era una sorpresa eso, porque no... Iban a ser 2 o 3 nomás. Yo pensaba 4 o 5, loquitos. Llevamos a la familia para poner un poco más. Claro. Entonces, bueno, se provocó una reunión en la cual elegimos una comisión directiva provisoria como para que buscar estatutos. En ese momento no había internet, de modo que era difícil comunicarse. Así que escribimos a diferentes clubes que había acá en Argentina para pedirle los estatutos a ver cómo era la cosa. Y nos mandaron uno de Río Cuarto, que era un poco la idea que nosotros teníamos para la creación de un club de autos antiguos. Y esos estatutos los tomamos, los modificamos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra provincia, los viajes que podíamos hacer, etcétera, y la cantidad de gente que teníamos. Y no, pero ya estábamos por encima. Así que se formó una comisión directiva y fui el primer presidente de esa comisión directiva. Después se trajeron los estatutos que nos enviaron por carta a ellos, los modificamos y en marzo más o menos del año siguiente, a los 3 o 4 meses, se creó una comisión directiva ya uniforme, estrecha, apropiada y bueno, quedé como primer presidente, hice 2 periodos y después pasó lo que pasó en toda mi vida, ¿no? Como que dije, no, bueno, mi profesión no puedo seguirla, porque había cosas que nos podían superar, porque yo quería disponer de mi tiempo, como recién acabo de charlar en eso, porque es importante en la vida, si en un momento uno puede llegar a mirarlo como fue un pasado exitoso, muy bueno y lindo, pero también había que cambiarlo por ahí, ¿no? Vamos a destacar que esto es parte de la charla que teníamos fuera de cámara y es lo que nos marcaba, es hace mucho tiempo que yo decido qué hacer con mi tiempo y creo que sobre esto está haciendo hincapié. Todos los días decido qué hacer con mi tiempo. Además salir de ese lugar de confort, porque reconocidísimo en su profesión, otorrinolaringólogo, toda su familia es familia de médicos y dijo, bueno, ya está, hasta acá llegué, me dedico a mi pasión. A lo que me gusta. Exacto, exacto. Tengo 2 hijos médicos y bueno, siguen esa profesión. Desde el año 1800 y pico somos todos médicos. Y bueno. ¿Y su pasión por los fierros de dónde sale? ¿Dónde surge? No sé, mi pasión, bueno, yo desde chico me gustaba, corría en bicicleta y qué sé yo, siempre trataba de modificar eso. Tuve una motoneta como lo hacían en aquellos tiempos, que hoy son scooter y la desarmó entera y la desarmó, sí. La desarmé entera. Sí, típico. ¿No la pudo armar? No, le sobraron una cantidad de piezas. Sí. Casi armó otra. Siempre. Pero lo decíamos en el bloque anterior y lo marcaba nuestro entrevistado, que lo que él rescata además de los apasionados de los autos antiguos tiene que ver con esta idea de sacar chapas de un espacio, chapas que perdieron el color, que no están en buen estado, y trabajar para revertir eso y dejar esos autos magníficos que uno ve en las muestras a las que pueda asistir. Exacto. ¿Qué tiempo le demanda? ¿Cómo es su trabajo? ¿Es un trabajo muy artesanal? Bueno, mi trabajo, en realidad, leo mucho sobre este tipo de cosas. Claro. Tengo una biblioteca sobre eso. Y ahora Internet lo ayuda también. Y ahora Internet, todas las noches trabajo en eso, ¿no? Porque las fábricas tenían unos colores de pintura de los cuales había, por ejemplo, en Ford, 8 o 10 colores de los cuales no se podía salir, con nombres y todos, así como igual que ahora. Pero entonces no son los colores que se pueden usar hoy, con metalizado, que sean muy brillantes, espectaculares, porque en ese tiempo no existían ese tipo de calidades de pintura. Entonces, si uno se pasa haciendo, se llama sobre-restauración, es decir, hay mucha gente que desconociendo eso, hacen una sobre-restauración, le ponen madera en los estribos cuando los estribos eran de goma, etcétera, cositas que hacen a que
el que no consulta o que no entiende bien hace una sobrerestauración que hace que el auto disminuya en su valor. Le ponen cosas que en ese momento no existían. Perdón, la restauración es tratar de hacer la copia más fiel al original. Exacto, dentro de lo que se puede. Y conservando lo que se puede también. Todo ¿no? lo que se puede si la original. chapa está más o menos y capaz que lo dejan así. Ah, ¿no? sí, bueno, cuando se encuentra un auto que ha estado guardado en galpones durante tiempo de familia, yo encontré uno hace unos años que en este momento lo estoy terminando y mañana lo llevo a verificación ahí en la Avenida Sani, porque ese auto en aquellos tiempos venía con el número de motor grabado, pero no traía grabado el chasis. Entonces cuando fui hace unos 10 días a verificación, me buscaba el número del chasis, no lo encontraban. Claro, no lo encontraban porque en ese momento no. Y lo mismo pasaba con los motores, por ejemplo Ford, que en esos tiempos se rompía un motor V8 y no había acá capacidades técnicas para recuperarlo. Y se importaban esos motores. Y los dueños, bueno, venía el mecánico, le ponía el motor nuevo, pero se olvidaba de ponerle el numerito. Entonces ese auto está mal. Pero así era la cosa en sus momentos, ¿no? Y eso las autoridades como que no lo reconocen, ¿no? Eso que le preguntaría, ¿hay algún vericueto ahí en la ley que pueda llegar a contemplar todo esto o no? No, son muy estrictos. Yo lo llevé después de haberlo terminado hace poquito, hace 15 días, y el número de chasis no se lo encontró. Entonces me lo devolvieron al auto, dijeron, no, este auto le falta... El número de motor coincidía, tomaron fotografía, pero no el chasis, ¿no? Y entonces, bueno, yo hablé con el restaurador que me había hecho la parte de la base del automóvil, y yo le digo, ¿vos no encontraste ningún número? Dice, yo no, dice, pero mi hijo, que fue el que hizo esa parte, que no está acá en esta ciudad, va a venir ahora y nos va a decir. Y bueno, vino el chico y dice, sí, en tal parte hay un número que debe ser el del chasis. Así que lo lijamos en estos días. Primero empezamos por el lado derecho, la parte del chasis, ¿no? Y en la parte inferior y anterior del chasis estaba el número, así que lo lijamos, lo hicimos aparecer porque estaba debajo de la pintura, debajo, que no se podía observar. Y bueno, ahora lo tenemos. Ayer fui, porque hay que llevar un formulario, otro formulario, se llama número 12, y mañana lo voy a llevar de nuevo para ver si... Lo que sí me atienden muy bien ahí. Claro. Me dicen, o sea, por esos autos viejos, arrancarlo y no arrancarlo, y a veces andan con 6 volts. Ernesto, cuando usted dice, lo lijamos, pintamos, armamos, sacamos, ponemos, ¿usted echa manos ahí a la obra o usted está... Es un overhaul que está esperando ahí y diagramando absolutamente todo? Lo hacía hace unos 12, 15 años. Me tiraba abajo, hacía ahí. Ahora tengo la experiencia de no tener que hacerlo, pero sí poder indicar qué es lo que se hace. O sea, el que tiene una empresa grande no es que tiene que cargar las bolsas y tirarlas arriba del camión. Él hace la logística. Claro. ¿Cómo es su espacio? ¿Cómo es ese espacio en el que trabajan? Y yo tenía hasta hace 3 o 4 años, tenía un tallercito en mi casa. Iba con un solo auto, 2, y lo recuperábamos ahí. Yo no soy coleccionista, yo digo que no soy restaurador, soy recuperador. ¿Qué quiere decir recuperador? Vos encontrás un auto en algún lugar que está, como decía Mariano Murelli hoy, pedazos de hierro o cosas, y entonces... a través de los estudios uno llega a la conclusión de cómo es el auto, fotografías, y bueno, y entonces decirle, bueno, al chapista me haces esto, al motorista haces esto, al electricista haces esto. Eso también hay que saber para guiar. Hay que saberlo, porque te pones cables nuevos a un auto viejo, hay cables, gracias a Dios hay mucho material. Y lo otro que no está, se consigue o se hace hacer. ¿Y hay buena mano de obra? ¿Gente que sepa trabajar? Acá en Entre Ríos es extraordinaria la cantidad de gente que está en esto y que sabe mucho y que lo hace muy bien. Y es, no sé, yo estoy agradecido a los amigos. Sigo con eso. Yo creo que estoy en el último auto de mi vida. O sea, a fin de año supongo que voy a dejar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, así como digo, por ahí mi vida... Porque es su decisión. Seguro. ¿Y qué otra cosa tiene ganas de hacer? Nada, no, voy a seguir con los autos, pero de otra forma, no los voy a hacer. Ahora estoy haciendo 2 autos
Y uno es el Chrysler que es un 33, que fue, creo que debe ser medio único en el país. ¿Es este? ¿El blanco? No está acá, no lo veo. Que perteneció a una familia, un estanciero de Rosario del Tala. Y lo tuvo desde 0 kilómetros. Entonces un día yo voy, yo lo había comprado a otra persona y le digo si le podía hacer la transferencia. El hombre me dice, no, porque esto, yo una vez... Bueno, entonces la señora estaba leyendo un librito que se llama Atrapa tu tiempo o algo así, que es de unos chicos, un matrimonio que hizo una excursión hasta el norte de Estados Unidos, llevando ese auto, que tuvieron como 3 años, 4 años, se fueron por 30 días, 2 meses y volvieron... 2 años después. Sí, 2, 3, 4 años después. Y yo le encontré a esta gente en Hershey, que es una ciudad que está a 250 kilómetros de Nueva York, en una exposición que es una de las más grandes del mundo, no en calidad, sino en cantidades de vehículos. Y ellos estaban en un espacio donde no debían estar. Pero como ellos no sabían el inglés, yo lo sé poco también, pero lo entiendo. Se habían entrado en un espacio donde el yankee es muy... cerrado. Sí, y muy donde tiene que estar una cosa están. Somos personas muy agradables, les gusta mucho ayudar, pero ellos estaban mal. Cuando entré a preguntarle a ese espacio, me dicen, no pasa nada. Lo que pasa es que ellos están en un espacio donde están autos de otra calidad, de otro... Claro. Tienen que estar aquel. Le expliqué, lo llevamos. Y bueno, y ese librito, que lo tengo dedicado, figuro en el libro, porque los ayudé en ese momento allá, lo estaba leyendo la señora del dueño de este Chrysler de 1933. Y entonces le digo, yo lo conozco a él. Y ha estado en casa cenando con la esposa y con los chicos, yo con el auto antiguo, a casa, que entonces revolucionó el barrio, porque todos sabían que esto venía de una historia, de una aventura inmensa. Hasta hizo este chico trasladar un cadáver de un amigo, anduvo por el Amazonas en una balsa que se les rompió. Una historia muy linda tiene escrita el chico. Y bueno, y le dije que yo era amigo y que lo podía hacer llamar a la señora. Y él lo llamó, aventurero. Entonces la señora se predispuso hacia mí. Claro. Y bueno, ahí me lo vendieron al auto. Y así que es el que estoy hablando de... ¿Cuántos autos tiene? No sé. ¿Perdió la cuenta? No lo digo. No lo dice, no sé si por cábala o por qué, pero no lo dice. Bien. Por eso dice que él no es coleccionista. Yo porque para ser coleccionista hay que tener en claro qué. Claro. Bueno, hay que tener en claro, que yo explicaba la vez pasada, de que cuando uno es coleccionista, vamos a suponer de estampillas, busca en todas las estampillas que figure un animal, por decir un caballo o un perro. Claro. Entonces viene acá a Argentina, busca... ¿En Argentina alguna vez hizo una estampilla que tenga un caballo, un perro, o etcétera? Sí. Entonces él la buscará, la comprará y se la llevará. Ese es un coleccionista, porque está dedicado exclusivamente a una rama específica de lo que a él le gusta. Porque a nosotros nos gusta el auto antiguo. Por ahí nos dicen que somos un poco elitistas, pero no es verdad, porque son autitos que uno compraba por nada. Claro. Hoy a lo mejor tienen otro valor, pero cuando lo comprábamos hace 30 años, estaba lleno la campiña de acá de Entre Ríos de autos viejos. ¿Y por qué en Entre Ríos? Porque nosotros en la Entre Ríos, como Buenos Aires, como Santa Fe y un poco Córdoba, era en aquellos tiempos, en los años 30 al 40, eran donde estaba la zona rica de Argentina. Y eran los que lo tenían, y después venía un modelo nuevo, lo compraban y el otro lo abandonaban en el granero. Quedaba ahí por años y después esa gente por ahí se iba. Y el valor lo adquirieron con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo nada más. O sea que uno iba con unas monedas y si le gustaba y conocía. Después a mí me pasó que me reconocían como si yo fuera un coleccionista. Tampoco soy coleccionista, ya lo dije. Soy juntador de autos viejos, nada más. Ernesto, ¿cuánto tiempo le dedica al estudio? Porque usted, en una charla que tuvimos afuera, me contaba que estudia el motor, el chasis, el color, la pintura, la rueda, la llanta. Y eso necesita una preparación, necesita sentarse, estudiar, estar en contacto con Estados Unidos, con diferentes países en Europa, a donde viaja además para perfeccionarse.
Sí, pero bueno, yo le dedico a la noche, por ejemplo, seguramente a las 10 de la noche hasta las 12 estoy con la computadora. Que gracias a Dios la aprendí, porque yo no, cuando yo era más joven no existía esto, así que, y me costó trabajo al principio. Un día estaba en Buenos Aires en una reunión y me dice alguien, no, el que no tiene mail no existe en el mundo. Yo ni sabía lo que era un mail. Cuando me indicaron cómo tenía que escribir arroba, puse arroba. No hice claro, no hice el signito porque no sabía nada. Bueno, busqué un profesor, me enseñó. Aprendí a la trompada y después, por el hecho de practicarlo, ¿no? Ernesto, en todo esto hay un tema que estamos dejando de lado, pero que no es menor y tiene que ver con la familia, ¿no? Sí. Lo hablábamos también en el bloque anterior. ¿Qué pasa con su familia? No, porque la familia en esto está siempre invitada. Tengo una hija que es maravillosa, que ella corre también con algunos de mis autos. Los chicos, bueno, están en Buenos Aires, pero cuando hay un rally importante para nosotros vienen, toman su auto y ahora le estoy haciendo de los 2 últimos autos que hago. Después cuento una pequeña historia que si tengo 2 minutos se las cuento. Y bueno, y estoy preparando una Ford 47 convertible que se la regalé a mi hijo más chico, que está por venir posiblemente a vivir acá a Paraná. Y después estoy por hacer como último auto una cosa que es un poco volver a la historia norteamericana. En los años 32 había una depresión en el mundo muy profunda, sobre todo que se nació en Estados Unidos, y viene un señor un poco preclaro, que se llama Roosevelt, y es elegido presidente de los Estados Unidos. Este presidente había tenido una enfermedad, una poliomielitis, que hoy está, gracias a la medicina, casi controlada, sobre todo solo en los países así africanos con pocos conocimientos sobre lo que es la medicina, siguen habiendo casos. Pero este hombre la padece cuando ya era un senador muy proyectado hacia adelante, ¿no? Franklin Delano Roosevelt. Entonces queda paralítico de las 2 piernas. Y los colegas piensan que queda eliminado ya de su carrera política. Pero él, con una recuperación mental muy, muy grande, vuelve otra vez a la política, le hacen una creación de unos hierros, que hoy sería un exoesqueleto, como le dicen, y él empieza más o menos a caminar, se ayuda con bastones, pero era un hombre elegante que no quería mostrar cómo él estaba. Él se sentía realmente importante. Y llega a la presidencia de los Estados Unidos. Hago una pequeña diferencia acá. Hay una fábrica que es Chrysler, que tenía como auto principal ese Chrysler que yo les dije recién, de 1933. Después seguía el de Soto, de un poco menor calidad. Después seguía el Dodge, de una menor calidad. Y por fin el Plymouth, que era el último, digamos así, el más barato, más económico. Entonces, la Plymouth le regala un auto, o no se sabe si él lo compra o si lo compra la nación. La cuestión es que él tiene un auto Plymouth de 1932 convertible. ¿Y por qué convertible? Que era el más económico. Porque él, para entrar al coche, tenía que apoyarse en sus muletas y hacer todo un movimiento para quedar dentro del coche. Y hace su campaña durante una cantidad de años, tengo muchas fotografías de eso, con su esposa Eleanor, se llamaba la esposa, que de paso le chocó el auto principal, que era de la... Y bueno, y entonces uno se pregunta cómo la fábrica Chrysler, que produce los autos más lujosos, le da un Plymouth. Porque en el Plymouth ponían, la fábrica ponía los elementos que después se podían llegar a usar. Si el invento ese no daba resultado, si daba resultado, se lo pasaba al Chrysler. Si no daba resultado, se lo retiraba y se inventaba o se ideaba otra cosa. O sea que le dieron el auto para él por esas razones. Ese auto tenía cambios automáticos porque él no podía usar ninguna de las 2 piernas. O sea, lo manejaba con controles, digamos así. Yo un día, acá en Paraná, encuentro un Plymouth de 1932. Ese es el modelo del auto, ¿no? Y bueno, lo compré.
por moneda. No sé si hoy debe haberlo pagado 1.000 pesos, 1.500 pesos, algo así. Y quedó ahí abandonado. De pronto yo entro en esta historia de Roosevelt y digo, pues yo tengo uno de esos, bueno. ¿Usted lo compró sin saber la historia? Sin saber la historia, sí, no, sin conocer la historia. Y resulta que tiene unas características especiales el auto de Franklin Delano Roosevelt. Porque en ese tiempo ¿tengo dos minutos? Sí, Sí. por supuesto. Tienen unas palanquitas en la consola, digamos así, para abrir unas tomas de aire que se abrían en los Ford, uno solo central, en los Chevrolet, uno solo central, y en los Plymouth, Dodge, Chrysler, uno de cada lado, en el torpedo, ¿no? Resulta que cuando yo lo miro al auto mío, a este que tengo, me encuentro con que también tiene, únicamente del lado derecho tiene la aireación, y no del lado izquierdo, que es donde Roosevelt usaba los controles. El auto ese de Estados Unidos, el del presidente Roosevelt, desapareció. Cuando él se va, él muere en la presidencia. Fue el único presidente de Estados Unidos que tuvo 4 periodos consecutivos, que terminó ganando la Segunda Guerra Mundial. Y él muere en su escritorio pocos meses antes de que finalice totalmente la guerra, que fue previo a las bombas Hiroshima y Nagasaki. Ese auto desapareció en Estados Unidos y nadie más lo encontró. Ni saben, lo buscan los coleccionistas, de hecho, porque es la historia principal de Estados Unidos. Y este auto aparece, es decir, debe ser una réplica, algo así. Porque yo me fijé, lo primero que hice fue fijarme en el torpedo, si tenía las 2 entradas de aire. El mío no las tiene, pero no es que lo asoldaron o que... No las tiene existe directamente. No No las tuvo nunca. De que salió de fábrica, no las tuvo, ¿no? Así que es una cosa sumamente interesante. Sumamente interesante. ¿Usted se puede contactar con alguien de Estados Unidos? No quiero hacerlo todavía. Hasta que ese auto, porque este auto lo tengo guardado ya está el motor en marcha, anda todo, pero está con pintura de antióxido. O sea, para protegerlo, nada más. Sé el color de que tiene el auto de Roosevelt, lo voy a pintar igual. Voy a copiar todo lo que sea de los colores de la rueda que tiene Roosevelt. Y las características. Tienen, esos autos traían por ahí unas bocinas externas que eran como unas cornetas. Sí. Pero la de él no los tenía. Yo las tengo, pero no las voy a colocar. Va a respetar el modelo original. Voy a respetar el modelo. Claro que parte de esa historia que se suma también, no específicamente a la de Roosevelt, pero toma de ahí también Eva Perón en uno de sus últimos discursos, que para pasearse por el centro porteño, también adquiere en la presidencia el auto convertible, porque ella estaba muy mal con el cáncer ya sumamente avanzado y no la podían tener de pie. Pobrecita. Entonces eligen un convertible, le hacen una estructura para poder pararla y le ponen ese tapado de piel que sale en todas las fotos, eligiendo además este auto, haciendo referencia a la anécdota de Roosevelt, que también, bueno, ya se conocía en ese entonces que padecía de este problema. Sí. Qué interesante, ¿no? Cómo los autos van uniendo diferentes historias. Y la importancia que ha tenido además, ¿no? Para la historia de los países y la trascendencia que ha tenido para cada uno de ellos este tipo de vehículos y la elección de cada uno. Yo digo lo siguiente, en los años 30 es recién donde comienza el automovilismo, que no es lo mismo que el automóvil. El automovilismo es aquello que le permite al poseedor de un coche poder viajar, es decir, irse de acá hasta Ramírez. Si de acá vos no tenés en el medio una estación de servicio, una gomería o alguien que te vende un sándwich, eso era el automovilismo, hacer caminos y empezar la historia del mundo cambió con el automóvil. Y en los años 30 no traían ni baúl, traían una pequeña espacio con una parrillita donde lleva una valija de cuero, de cartón. Después empezaron a agregarlo. En ese tiempo, en los años 31, 32, le ponen un baúlito de metal y le abren la tapa y ahí llevaban toallas, llevaban una ropa, una documentación. Después ya vienen los autos de los 35, 40 con baúles cerrados con llave, etc.